¿En el mío se escucha algún sonido? Entonces, yo escucho una interferencia, entonces no sé de dónde proviene, entonces no. Voy a apagar mi micrófono. Yo no Yo lo no lo escucho. escucho. Ah, bueno, de pronto sea mi dispositivo de las caídas que se ha llevado estos días. Entonces, si no lo escuchan los demás, entonces no hay problema, no nos preocupemos entonces por eso. Luis, ¿me avisas para empezar, por favor? Dele, Dele, compañero, compañero, ya ya puede. puede. Ok. Muy buenos días, tarde o noche, dependiendo la hora en la que nos estén viendo por este video. Vamos a hablar un poco en este apartado sobre los tres primeros ítems para realizar un artículo de revisión, Estos tres primeros ítems son el título, la portada y el resumen. Vamos a ver cómo se hacen, qué tenemos que tener en cuenta para hacerlo y, y algunos consejos a tener en cuenta para que quede bien elaborado. Como primera medida vamos a la portada. Cuando vamos a hacer la portada, lo primero que debemos tener en cuenta es el encabezado. Pero debemos ver que este encabezado es opcional, no es una obligación, dependiendo, claro está, de la institución que lo pida. En caso de que lleve encabezado, debe llevar una breve información clara y concisa de la institución en la que estamos realizando el artículo. Debe llevar el título del artículo. Luego pasamos al título. ¿Cómo vamos a elaborar este título? Bueno, lo primero es que tenemos que tener claro es que el título es una exposición breve de la temática que nosotros estamos realizando. Una exposición breve, clara y concisa. Para esto es importante seleccionar adecuadamente las palabras que vamos a usar para elaborar el título, buscando que el título sea claro, llamativo y que pueda dar información sobre lo que tiene el cuerpo del artículo. Esto para facilitar la búsqueda en las bases de datos para futuros trabajos o investigaciones. Sabemos que lo primero que vemos cuando vamos a revisar bases de datos, cuando vamos a los documentos, lo primero que vamos es al título y con respecto al título decidimos si nos sirve o no nos sirve para lo que para la información que nosotros estamos buscando. Entonces, la importancia es clara de por qué realizar un título adecuadamente. Luego del título pasamos a los autores. Los autores son las personas que están realizando o que realizaron dicho artículo. Aquí se pone claramente el nombre de los participantes o del participante, el programa, la universidad o institución a la que pertenece y el correo electrónico de cada uno. Luego pasamos al director del artículo. El director es el profesional que nos está asesorando, que nos está guiando para la construcción de dicho artículo. Aquí se pone el nombre del director y el correo electrónico. Después del nombre, como vemos en la imagen, se pone los últimos grados académicos del director. Luego vamos a la temática. La temática no es el título como tal. La temática es a nivel general de qué tema nosotros vamos a hablar. En este caso, en el ejemplo que tenemos, la temática es energía solar fotovoltaica, pero la temática puede ser también energía eólica, puede ser biomasa, puede ser energía mareomotriz. La temática es de qué
de qué tema a nivel general nosotros vamos a hablar. Y por último, tenemos información más detallada sobre la institución o universidad en la que estamos haciendo dicho trabajo y la fecha de publicación. A continuación, el compañero Luis con el resumen. Así es, compañero. Buenas noches a todos. Principalmente le quiero hablar sobre el resumen y quiero empezar destacando que es una parte muy fundamental del desarrollo de un artículo o cualquier tipo de, revis- de, revisión bibliográfica que nos vayan a realizar. Eh, Esto dirán ustedes por qué, y no es más que porque en este va a constar toda la información de manera sintetizada que va a permitirle a cualquier persona que acceda a nuestro trabajo darse una idea de lo que se va a encontrar en el desarrollo del mismo, sin tener que profundizar ni leer, digamos, en el caso de nosotros, el artículo que vamos a desarrollar debe tener unas 25 páginas, por así decirlo. Entonces es muy importante destacar esa labor. Eh, para tener en cuenta, una vez que se termine todo el trabajo, es que se debe realizar este ítem. Eso dirán ustedes por qué. Pues como le dije anteriormente, como es una síntesis de todo el trabajo, pues para poder realizar la misma se debe haber finalizado el artículo en sí. Para de esa manera tomar todo el trabajo y resumirlo en esas 250 palabras, que es lo máximo que se nos permite. Entonces, eh, como les decía, no debe contener más de 50 palabras y es recomendado escribirlo como último. Eso es lo que les comentaba hace un momento. Y este debe ser informativo, se debe presentar en español, en inglés, es muy importante tener eso en cuenta. Eh, Se sitúa entre el título y la introducción, es la ubicación de él, pero como saben, se tiene que realizar una vez se termine todo el trabajo. Eh, También consta de 5 a 7 palabras clave que nos van a ayudar pues, a guiarnos sobre la temática, como decía el compañero hace un momento, que va a tener el mismo. Avanzamos a la siguiente diapositiva y nos vamos a encontrar una serie de listas de recomendación. Antes de hablarles un poco de esto, pues quisiera profundizar en qué busca uno al hacer el resumen. Y les quiero decir que lo que busca es presentarle al lector el trabajo completo de manera clara y concisa, no es más. Eh, en el caso de nosotros, pues muchas veces eh, a nuestro artículo va a tener acceso a académicos, profesores, son personas que tienen, digamos, mucho trabajo encima y por medio del resumen ellos pueden darse una idea de lo que van a encontrarse en, en el artículo. Entonces, esto es muy importante destacarlo. Las recomendaciones que vemos aquí no es más que el resumen no debe ocupar más de 250 palabras, estar situado después del título o portada y antes de la introducción. El resumen se escribe en presente o pretérito perfecto, ya les voy a hablar más del tema. Debe ser informativo y conciso, como ya les comentaba. El resumen debe englobar una breve explicación de todos los apartados de tu revisión bibliográfica. Esto es muy importante destacarlo, pero debe ser de una manera que se pueda entender, que todo lo que conforma el resumen sea, lleve una transición, unos conectores, que más adelante también les voy a hablar sobre el tema, que nos permitan tener la lectura del mismo con fluidez. Es muy importante destacar eso. Incluir entre 5 y 7 palabras clave y redactarlo en inglés, ya les había comentado ese tema. Esta
que ven aquí en esta diapositiva es la estructura del resumen. Y antes de hablarles de eso, pues como el resumen es una síntesis de nuestro trabajo, no siempre va a llevar esta estructura. Esta es como la estructura básica, pero él siempre debe reflejarse el trabajo o la revisión bibliográfica que nosotros realicemos, el artículo de revisión. En ese mismo orden se debe estructurar el resumen. Pero sin embargo, en esta ocasión les voy a destacar como la estructura básica y más adelante, por medio de un ejemplo, vamos a identificar cada uno de estos componentes de esta estructura. La introducción tenemos que va a incluir antecedentes de forma general y se presenta el tema a propósito de investigación de manera muy breve, sin usar palabras demasiado extensas. Tampoco se debe mencionar el título, hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque eso nos va a quitar espacio para hablar más de nuestro trabajo en el resumen. Y el título, como lo acaba de poner el compañero, lo vamos a encontrar antes. Entonces, muy importante tener eso en cuenta. Como segundo, encontramos la metodología, en la cual tenemos que esta lo que hace es identificar los datos y explicar el método usado para desarrollar el artículo de revisión. Por tercero, tenemos que los resultados van a basarse en el resumen de los datos recogidos a partir del análisis realizado. Como cuarto, encontramos las conclusiones, que es ya donde cerramos toda la temática de toda la estructura del resumen. Y por último, las palabras clave. Y al final, el artículo, el resumen ya pasado a inglés. Como les decía hace un momento, quisimos plasmar este ejemplo de una forma muy colorida para que podamos identificar plenamente todos los componentes que o la estructura que hace parte de un resumen. Este es un resumen real realizado por unos estudiantes en el diplomado pasado, y por medio de este vamos a explicarle por medio de los colores de una manera muy didáctica hicimos cómo podemos identificar esto. Decimos que la introducción, como lo decía hace un momento, es lo que destaca el propósito, y aquí lo encontramos hasta donde termina en color amarillo, y nos dice que este artículo se realiza con el propósito de reflexionar sobre las carreteras solares como alternativa para la generación de energía eléctrica. Creo que en este renglón y medio quedó más que plasmado que está hablando de una breve introducción hacia lo que se está hablando en este caso, que es las carreteras solares. Eh, en la metodología ya vemos que es un poco más extensa, pero también podemos identificar que pues habla sobre todo el análisis metodológico que se hizo para llegar a desarrollar el artículo, y se plasmó en una serie de 5 renglones. En verde encontramos los resultados. Aquí en estos 2 renglones podemos relacionar que están hablando efectivamente de los resultados. Ya casi para terminar encontramos las conclusiones, que ya lo que hacen es cerrar pues la temática, todo lo que se desarrolló en el artículo en estos breves también 5 renglones, y las palabras clave. Para finalizar, nos encontramos con lo anteriormente descrito, pero en inglés, para que lectores y también pues muchas personas que requieran en algún momento de nuestro trabajo pues puedan acceder a él sin importar en dónde se encuentre. Como sabemos, el inglés es un idioma universal, entonces esto nos va a permitir que muchas más personas puedan acceder pues, a esta información que nosotros plasmamos. Eso sería todo, compañeros. Muchas gracias.